Si vos a tu población cada vez le das menos recursos, menos recursos, menos recursos y la vas con los precios, bueno, lastimosamente hay parte de la población, sobre todo la población más longeva, que va a llegar un momento que no va a tener para los remedios, que no va a tener para las necesidades básicas y termina muriendo por goteo. No es un plan sistemático de exterminio como el genocidio, pero creo sí que es importante recordar la frase del gobierno que hay que saber la historia para no repetirla, porque nosotros estamos repitiendo la historia del 76 en parte. Bueno, usted, doctor, desde el área legal lo desarrolla mucho mejor, pero yo voy a tomar primero esto que vos decís que en ningún momento mencionan que fue un golpe de Estado, ellos lo dejan como un régimen cívico-militar nada más, cosa que a esta altura de la historia me parece algo de pésimo gusto y de una falta de humanidad total, pero sí estoy de acuerdo en esto de conocer la historia completa y me parece que si el gobierno tanto quiere conocer la historia completa, tienen que abrir los archivos, tienen que decir dónde están y si tanto les importa el número, si quieren un número concreto, hagan lo que tengan que hacer para efectivamente saber cuántas personas fueron secuestradas, torturadas, asesinadas en la dictadura, cuántos bebés fueron apropiados, cuántas personas hoy día no tienen derecho a su identidad. Bueno, vos también, como laburante en la Universidad de las Abuelas, me parece también importante recordar que se pueden seguir acercando ante cualquier duda sobre la identidad suya o de alguien cercano. Hay información, hay gente que aunque quieran pintar que no, vivieron la historia mucho mejor que los que están hoy día ahí arriba y la quieren venir a contar de una manera muy distinta. Me parece de un cinismo y una crueldad total callar las cosas que están callando. Yo hace un rato veía TN, el notero que estaba para el canal de TN, decía que se nota la heterogeneidad de la gente que está yendo a la marcha, que no son solo organizaciones de derechos humanos o agrupaciones políticas o estudiantiles o de izquierda, que son por general los que hacen que una marcha sea más o menos masiva, porque hay que partir de la base que toda organización, sea cual sea el estamento, es política, por más que no tenga como fin último la política partidaria, pero es política, en fin, sea cual sea la organización. Bueno, el notero este, yo me quiero quedar con esto, decía que había nenes, familias, llegaba mucha gente de a pie a la marcha, que fue genuinamente porque realmente siente este día como un día para recordar y decir nunca más, ¿no? Y creo que eso rompe, digamos, el esquema que quiere imponer el gobierno, porque al ver una marcha tan masiva y heterogénea, donde no hay solamente agrupaciones políticas, sino como que hay muchos ciudadanos de a pie que llegaron por sus propios medios en transporte público, muchos de ellos, creo que es un mensaje que el gobierno debería atender en cuanto al relato que pretende instalar, que básicamente no le está sirviendo o no está pudiendo penetrar esa ideología que ellos quieren imponer, ¿no? Yo creo que básicamente también, bueno, siempre voy a lo mismo. En este país hay una gran confusión entre lo que es partidismo y lo que es política. Los derechos humanos no son una cuestión de partidos políticos. Los derechos humanos son una cuestión de política. Son derechos inherentes a cualquier persona de cualquier partido político. Y acá no estamos hablando de qué partido político tiene razón. Esto no es un Boca River. Acá estamos hablando de derechos vulnerados, de personas que no tienen su identidad, de personas que fueron arrancadas de sus casas para ser torturadas, para ser violadas, estén en una agrupación política o no, porque también sabemos que hay un montón de gente que no militaba en ninguna clase de partido y sin embargo, por juntarse, por ser vista, por cualquier cosa, fue chupada y creo que en cuestiones de derechos humanos no podemos ponernos en un Boca River. Yo creo que los derechos humanos, el derecho a la vida, el derecho a la identidad, el día de mañana te arrancan un familiar, te arrancan un amigo y vos no vas a estar pensando en si tenía o no razón en su ideología política. Vos vas a estar pensando en que ninguna persona tiene derecho a sufrir lo que estas familias sufren hace 50 años. Hace 50 años que hay un montón de gente que no sabe dónde está su hijo, su hija, dónde está su hermano, dónde están sus nietos. Es cuestión de empatía humana, nada, es un llamado también un poco desesperado porque no puedo entender cómo después de los miles de testimonios, después de, más allá del juicio y de los testimonios que hemos visto en películas también como 1985 y demás, me parece que hay que tener una deshumanización tremenda para no sentir en carne propia lo que esta gente cuenta, testimonios de chicos cuyos padres no volvieron a ver en su vida, es tremendo, es tremendo. Y reducirlo a una cosa de partidismo me resulta de un cinismo brutal. Creo que si tanto les importa que se sepa la verdad y que dejemos de discutir un número, que la verdad que es lo que menos importa cuando estamos hablando de vida humana, que hagan las cosas como les tienen que hacer si realmente les importa.
dejen de usar todo para hacer un versus Cristina permanente, porque es el único argumento que sigo escuchando. No veo Sí, nada del otro lado que no es sea él. lamentable porque, como te decía antes, si vemos el principio del video que amablemente el operador de imprevisto nos solucionó el problema y lo puedo poner al toque, mencionan 20 años, durante 16 años gobernó el peronismo o el kirchnerismo, como quieran llamarlo, y no da cuenta de los 27 años que pasaron atrás. O sea, todo lo que pasó del 83 en adelante hasta el 2003, de eso nadie se Sí. acuerda. Y tratar la tragedia como un mero hecho de pérdida económica, de lo que significa, el costo que significa, es, es de una hijaputez. No hay otro término. No, es de una frialdad de estar hablando de números, ya sea de plata o de estadísticas, o es ser hijo de puta. No es el Eh, momento, claramente. no. A ver, no esperábamos tampoco, ¿qué vas a esperar de un burro más que una patada? Era obvio que se iba a haber una provocación disfrazada de un video institucional. Era obvio, o sea, no nos sorprende, lamentablemente, hace rato que la parodia, la realidad superó a cualquier tipo de parodia, a cualquier tipo de chiste, a cualquier tipo de provocación. Pero está en nosotros del otro lado, que nos estamos dejando comer la cabeza con este Boca River, con este anticuquismo, con este zurdos de mierda permanentemente, poder ver más allá y realmente acercarse y escuchar el testimonio de madres, de abuelas, de nietos, que son los que van a seguir la antorcha, ahora que ya las madres y las abuelas se nos están yendo porque el tiempo sigue pasando y muchos hoy día todavía siguen buscando a su familia. Y no solo eso, yo hay algo que veo en la facultad cuando doy clases, tanto en la UBA como en la Universidad de Madres, y algo que advierto todo el tiempo es que la gente cada vez lee menos. O sea, no te gusta el testimonio de tal, bueno, andá a leer los libros de Felipe Piña, qué sé yo, o los libros de cualquier otro historiador que te guste. No te gusta la ideología de Felipe Piña porque crees que es cuca. Bueno, agarrá otro tipo que escriba de historia y lee. O sea, lee los diarios de la época. Hay archivos, ahora es todo digital, hay archivos digitales de diarios de esa época de la dictadura, donde se puede ver todo claramente por tus propios ojos. O sea, no hace falta que te lo cuente yo, que te lo cuente Clarín o C5N o el que fuese, lo podés leer vos por vos solo y sacar tus propias conclusiones, armar tu propia ideología, tu propia creencia de lo que realmente pasó, de cómo sucedieron las cosas. Hay documentos públicos, podés visitar la CONADEP, fue la institución, la organización que más documentos se reunió y gracias a ello se pudo celebrar el juicio de las juntas, que paradójicamente, como decía antes, cuando viene un golpe de Estado lo primero que cae es el imperio de la ley, o sea, se termina la ley para todos y no hay más nada que el poder y el autoritarismo, y nosotros como sociedad en el 1985, cuando se celebró ese juicio, estos dictadores, asesinos, genocidas, fueron juzgados con las garantías constitucionales que ellos mismos suprimieron. Ellos juzgaban gente y determinaban su exterminio, su desaparición o lo que fuese que hagan con las personas, la sustracción de los bebés, entre otras acciones que han sido demostradas ante la justicia, privándola esas personas de cualquier juicio que se podría hacer en su contra. No fueron llevados a tribunales criminales por subversión o por delitos contra el orden público. Fueron juzgadas clandestinamente y desaparecidas. Y paradójicamente nosotros como sociedad le dimos una muestra de que no todo da lo mismo y que las cosas pueden ser diferentes. Porque luego de haber sido juzgados en 1985 con todas las garantías constitucionales y luego de ser indultados nuevamente por Menem, cuando se volvió a celebrar ese juicio, cuando se reanudaron los procesos, se les volvió a respetar todas las garantías constitucionales que ostenta cualquier ciudadano argentino cuando es sometido a un proceso penal. Siempre se les respetó todo y ellos nunca respetaron nada. Creo que esto es una clara medida de lo que se propugnó o se quiso impulsar desde el gobierno en el 85, un gobierno radical, y en el 2003 un gobierno peronista. Creo que eso también es importante destacarlo, que a los mismos genocidas que no respetaron ningún derecho y no respetaron la vida, no respetaron un carajo de nada, bueno, realmente a ellos sí se les respetó todos sus derechos. Más, muchos de ellos hoy gozan de prisión domiciliaria. Ni siquiera están presos en una cárcel pudriéndose, que es lo que debería pasar. O sea, se siguen respetando hoy en día los derechos que la ley le da. Entonces creo que es importante un llamado a la conciencia de la sociedad, adentro de nosotros mismos, y pensar críticamente y autónomamente sin que nadie te cuente, sin que nadie te diga cómo tiene que ser la historia. Que nadie te diga es de una manera o de otra. Saca tus propias conclusiones, lee, sé curioso, lee, investigá. Está todo al alcance de la mano de un teléfono, de una computadora. Todos los documentos son públicos. Hay miles de lugares, hay museos donde se puede ir a leer información que depende del gobierno nacional, esté de turno.
sea el de Macri, el de Milei, el de Cristina, es la misma información porque es el mismo organismo que da esos documentos, esos archivos que son públicos. Dejemos la ideología barata del TikTok o del Instagram, de los Reels, de 50 segundos, de que eso nos llene o nos haga creer algo que no es. O sea, investiguemos por nosotros mismos lo que está pasando. Creo que es importante investigar qué es lo que pasa y que leamos, de verdad, que se vuelva a la lectura y que salgamos del reel de 15 segundos donde nos quieren instalar una idea, una ideología de algo que pasó, que no es así. Le doy un ejemplo que me pasa a mí en lo particular, pero que es para que reflexionemos todos. Yo soy docente de la UBA y de la Universidad de Madrid. La UBA, bueno, está en una situación normal, no está intervenida nada, pero la Universidad de Madrid sí está intervenida por un interventor que designó el gobierno de Milei. A nosotros nos pagan el salario hace 2 meses, no solo a los docentes, sino a los no docentes, a los administrativos, a los que trabajan en sistemas, a los que trabajan todos los días para que las clases se puedan dar, a los que hacen las actas de las mesas de exámenes libres, etcétera. Nosotros como docentes somos el 99% profesionales, pues en toda materia de derecho. Tenemos algo con que solventarnos, pero hay personal de la universidad que vive solamente de ese sueldo, que es el personal no docente. Y esa gente no está cobrando el sueldo hace 2 meses. Y seguramente muchas de esas personas votaron a este gobierno creyendo que las cosas iban a ser diferentes. Las tragedias no son solamente dictaduras militares. Y con esto no quiero hacer un paralelismo entre un genocidio sistematizado y un genocidio por goteo, por una cuestión económica. Si vos a tu población cada vez le das menos recursos, y la ahogás con los precios, bueno, lastimosamente hay parte de la población, sobre todo la población más longeva, que va a llegar un momento que no va a tener para los remedios, que no va a tener para las necesidades básicas y termina muriendo por goteo. No es un plan sistemático de exterminio como el genocidio, pero creo sí que es importante recordar la frase del gobierno que hay que saber la historia para no repetirla, porque nosotros estamos repitiendo la historia del 76 en parte. No tenemos un golpe militar, tenemos un gobierno democráticamente elegido, prefiero 1000 veces eso antes que un golpe militar, pero digo, si la fórmula económica de los militares la estás implementando 50 años después, claramente vamos a llegar al mismo lugar, donde haya más pobreza, más mortalidad, más mortandad en la calle, nada. Una reflexión para pensar, digamos, lo que queremos para el futuro. Tanto lo que hace el día histórico de hoy, que es reclamar verdad, memoria y justicia por todos los desaparecidos. Si son 30.000, que sean 30.000. Y si el gobierno tiene documentos que recientemente digan que es un número determinado de personas, sea 30.150 o sea 10.110, bueno, muchachos, saquen los papeles a la calle para que la gente que necesita saber la verdad sobre lo que pasó lo sepa, porque todos tenemos derecho a saber quiénes somos y de dónde venimos. Acá importa lo que pasó, que fue un golpe de Estado donde se articuló un plan sistemático para el exterminio de un determinado grupo de la población y que, más grave aún, se hizo desde el poder del Estado. Sí, totalmente. Me parece que no hay ningún discurso protocolar que pueda maquillar la realidad, lo que pasó, como decís vos, los testimonios están, los hechos están, hay gente que por milagro sobrevivió a ese infierno, hoy día lo cuenta y lo vive en el cuerpo como si hubiera sido hace 50 años atrás, y es una falta de respeto hacia el horror que vivió toda esa gente y todas las familias arrastradas por este golpe de Estado, es una falta de respeto que hoy día se esté diciendo escuchemos las dos campanas. Me parece que hay una campana que se escuchó mucho más fuerte que la otra, que fue la que llegó a exterminar gente, y contra eso no hay protocolo ni diplomacia que valga. Yo también vi mucho video donde se le preguntaba a la gente si tenía conocimiento de qué pasó el 24 de marzo, por qué se conmemora esta fecha. Hay mucha juventud que no tiene ni perra idea de lo que pasó, que le resulta inherente, porque como no le tocó de cerca ningún caso en su momento, ni tuvo gente allegada, le parece que por omisión no tiene importancia ni relevancia lo ocurrido. Y también esto es un llamado a los docentes como tales a que desde nuestra precariedad y desde las lamentables condiciones que estamos teniendo, sigamos haciendo resistencia del conocimiento, del saber, de la memoria. La memoria es lo único que nos va a salvar de volver a cometer errores. Es así. Y están a los bifes queriendo imponernos amnesia. Nos quieren hacer fingir demencia, nos quieren hacer olvidar de un montón de cuestiones en favor de un positivismo y de un avance que sabemos que no. Ya hemos repetido la historia, como dijo Lau, esto ya ha pasado en términos económicos, es un genocidio goteo, el abandono también es un genocidio. Dejar la salud, la educación, los discapacitados, los jubilados, abandonar es solamente hacer una muerte más lenta. Y lo estamos viendo el vaciamiento. Entonces, llamemos a la reflexión, llamemos
a informarnos, a estudiar. Los libros no muerden, como dice Lau, si no te gusta un autor, si le tenés idea por algún motivo, hay millones de voces, no se puede tapar el sol con un dedo, por más que quieran hacerlo. Y dejo algo. Para mí hoy, al ver la marcha de la tele y ver canales como TN decir esto de que es una marcha heterogénea, que hay gente que se movilizó por sus propios medios, creo que es un punto de quiebre en el relato del gobierno, creo que es algo que debe preocupar en la Casa Rosada y creo que es un punto de partida para la esperanza de que pueda haber algo distinto y que espero que la dirigencia esté a la altura de las circunstancias y realmente le dé a esta nación lo que realmente se merece, que lo único que queremos los argentinos es tener para comer y para laburar. No queremos que nadie nos regale nada. Así que lo veo como algo positivo para rescatar el día de hoy lo de la marcha. Genial, ojalá sea un brote de luz y de esperanza en el medio de esta locura inhumana que estamos viviendo.